La Procuraduría ha venido en el transcurso de estos años y en ejercicio de sus funciones constitucionales haciendo reiteradas advertencias. No ha sido fácil para la Procuraduría por la distorsión que muchas veces en algunos sectores se hace de las críticas y desde las advertencias que se han venido haciendo. Pero es necesario contextualizar lo siguiente. Nadie en Colombia es adverso a la paz. Todos a una coincidimos en ese anhelo, hacemos el esfuerzo para que ese anhelo se cumpla, entre otras cosas, porque en Colombia no hay una sola familia que no haya sufrido los rigores de la violencia, ya sea ofrendando la sangre de los suyos, o su libertad, o sus propiedades. Por eso, en ello hay un unanimismo en torno a ese deseo, en torno a ese anhelo. Y el presidente tiene las competencias constitucionales y legales para lograr concretar ese anhelo de los colombianos. Y para que ese derecho que está consagrado en la Constitución lo logre ser ejercido por todos los colombianos. Es el presidente, en el ejercicio de esas competencias constitucionales y legales, debe ejercerlas con los límites que la Constitución y la ley le han señalado. Precisamente, la ley 418, dentro de las limitaciones que le coloca al presidente, está precisamente la de no alterar la distribución de competencia de los diferentes órganos del Estado. Y cómo para adquirir, para conseguir la paz, el gobierno, en cabeza de su presidente, no puede desbordar sus competencias, pero fundamentalmente en una de esas limitaciones está la de no alterar la distribución de competencias de los diferentes órganos del Estado. Y en el desarrollo de este proceso encontramos el acuerdo que conocimos el 12 de mayo, en el cual se establecía que para blindar el proceso, porque para blindarlo jurídicamente era menester acudir a instrumentos legales, acudir al Congreso mejor, acudir a la Corte Constitucional, acudir al pueblo y acudir a las instancias internacionales. En los escenarios internos se diseñó cómo, dentro del trámite del acto legislativo, en su séptimo debate, se incluiría una modificación en la cual el acuerdo final se eleva a acuerdo especial, ingresando a los bloques de constitucional para que sirva de marco y de referencia para todas las decisiones y las implementaciones que tengan que ver con el proceso de paz. Igualmente, se establece la expedición en una ley ordinaria de la aprobación de los contenidos del acuerdo final.
y posteriormente se tramitaría un acto legislativo donde igualmente se incluiría el tema de la jurisdicción especial. Igualmente, desde luego, con los elementos que están señalados en un procedimiento legislativo exprés, con los quórum allí referidos. Igualmente, ante la Corte, el control constitucional, se señala un control constitucional único, inmediato y único. Igualmente se habla de la refrendación como tercer elemento necesario para consolidar dicho blindaje. E internacionalmente se establece el procedimiento. Una vez, dice el acuerdo, inmediatamente se firme, se depositará ante el Consejo Federal Suizo y después una declaración o expresión de la voluntad unilateral del Estado ante las Naciones Unidas para que figure como anexo de la resolución por ellas expedidas. Yo debo decir tres cosas fundamentalmente. Primera, que el acuerdo especial no es acuerdo especial. No se le puede dar la connotación ni la naturaleza de acuerdo especial. Segundo, que no puede ingresar, por tanto, o mejor, que no pueden ingresar al bloque de constitucionalidad y por ende no puede convertirse en marco de referencia para los controles constitucionales de los actos legislativos y de las leyes que se expidan. ¿Por qué no es un acuerdo especial? Lo han dicho a partir de ese momento muchas voces. La Procuraduría lo dijo desde el primer día. No es acuerdo especial sencillamente porque los acuerdos especiales tienen una finalidad, una naturaleza que no depende del capricho de las partes, que es para humanizar el conflicto. Y aquí no se trata de humanizar el conflicto, se trata de dar por terminado el conflicto. Y por ende hay una clara sustracción de materia. Los aspectos de que trata de acuerdo a los acuerdos ya conocidos que están consignados en más de 127 páginas son los más disímiles. Temas de educación, de territorio, de tierra, de producción campesina, de narcotráfico, de crímenes internacionales, de derechos a la verdad, a la justicia, a la reparación, servicios de salud, derecho a la participación política, participación ciudadana, mecanismos de resolución de conflictos, proyectos, planes, programas de las más diversas materias, infraestructura y una larga lista que están consignadas en 127 páginas. Nada tiene que ver ello, ni con temas que son la naturaleza propia de los acuerdos especiales, la toma de rehenes, los tratos humillantes y degradantes, las garantías judiciales respecto a condenas dictadas y las ejecuciones sin previo juicio ante el tribunal legítimamente establecido, los heridos, los enfermos, en fin. El acuerdo final no se le puede dar la naturaleza de acuerdo especial. Pero segundo, tampoco pueden hacer parte del bloque de constitucionalidad. Ustedes saben muy bien que los bloques de constitucionalidad tienen como características que servirán de marco y de referencia respecto a los derechos y los deberes constitucionales en materia de derechos humanos. Y tienen una posición prevalente en nuestro ordenamiento constitucional. Y esto no. Primero, no es un tratado internacional. Así se le quiere dar la categoría y el tratamiento. No es un tratado internacional. Eso lo reconoció el señor plenipotenciario, el doctor de la Calle.
no es un tratado que tenga que ver ni esencial ni fundamentalmente sobre temas de derechos humanos. No ha sido aprobado por el Congreso. No ha surtido el trámite ante la Corte Constitucional. No puede ingresar a bloque de constitucionalidad. Uno entiende, y más oyendo esta mañana la intervención del señor presidente y de los plenipotenciarios en la Corte Constitucional, que lo que quiere es darle la categoría de darle el ingreso como bloque de constitucional para no cumplir, para sacarse de taquito el problema del Tratado de Roma. Pero entonces, no es bloque de constitucionalidad. No puede integrar el bloque de constitucionalidad. Segundo, no es acuerdo especial. ¿Y eso por qué se hace? Con la consecuencia, si no integra el bloque constitucional, no podría ser marco ni referencia de los actos legislativos, de las leyes y de las normas que implementen el acuerdo. Pero ¿eso para qué se hace? Eso que ya se ha dicho, ¿para qué se hace? Para defraudar la Constitución, para defraudar el ordenamiento jurídico. Esta mañana, por eso llegué un poco tarde, estaba oyendo la intervención del señor presidente y el doctor Sergio Jaramillo. Perdieron la vergüenza. Perdieron la vergüenza. El presidente, palabras más, palabras menos, lo que dijo era que la refrendación era una concesión graciosa, que podía existir o no, y que esa concesión graciosa lograría consolidarse si la Corte se lo permitía, pero si no, como es una concesión graciosa, también entrarían en vigor los acuerdos. Y el plenipotenciario Sergio Jaramillo fue aún más claro. Dice que esta es el capítulo final del proceso constituyente del 91. Textualmente, para que no me vayan a desmentir, esta es el conclusión o cierre del proceso constituyente del 91. Cuando decíamos hace 2 años y medio que lo que había en La Habana era una reunión de constituyentes, una asamblea de constituyentes, rápidamente se rasgaron las vestiduras para desmentir esa aseveración. Hoy ya lo reconocen. Y la primera defraudación que están haciendo, la instrumentalización que están haciendo del Congreso de la República, es precisamente para que ustedes se despojen de las facultades constituyentes y se las entreguen al presidente y a la FARC, para plantear desde allí unas modificaciones a la Constitución, un nuevo orden constitucional. No nos digamos mentiras. Incluir en el 7º debate, desconociendo todas las normas rectores del proceso constituyente, porque nosotros sabemos que la Constitución solamente puede reformarse de la forma que está establecida en el 374, por el referéndum, por los actos legislativos o por las asambleas constituyentes. Y ahí se exigen unos procedimientos establecidos en la Ley Quinta. ¿Cuándo discutieron ustedes? ¿Cuándo discutió el Congreso lo que se ha acordado en La Habana? Es el único caso en la historia donde a la Constitución entra una norma en blanco. Una norma, un acuerdo que no existen.
esta estrategia del blindaje jurídico, el dicho blindaje jurídico, con los acuerdos especiales, con el bloque de constitucionalidad y con el marco de referencia, es simplemente o se hace para defraudar la Constitución. Y se defrauda primero en el Congreso. La estrategia para que ustedes se despojen de la facultad constituyente. Incluso desconociendo precedentes, no sé si mal hago en recordárselo, pero lo hago en este recinto de la democracia. Por hacer eso, lo que hicieron, de introducir en el séptimo debate, por hechos similares, hay más de 5 sentencias en la Corte Constitucional que la declaran inexequible. El acto legislativo 01 del 2003, artículo 7º, C372 del 2004. El acto legislativo 01 del 2003, artículo 1º, C332 del 2005. El acto legislativo artículos 1 y 2, C033 del 2009. Acto legislativo número 1 del 2009, artículo 3, C040 del 2010. Entonces, primero, se defrauda al Congreso. Segundo, se defrauda el control constitucional igualmente. Porque la función de control de la Corte ejercerá las funciones de control no referidas a la Constitución, sino referidas al acuerdo. Se restringe el control constituyente de las leyes, de los actos legislativos, de todas las normas que se expiden respecto es al acuerdo. Pero más aún, cercenan 2 acciones esenciales, muy queridas por los colombianos. La acción de inconstitucionalidad, al ser un control único e inmediato. Y segundo, incluso hasta la acción de tutela que tendrían los ciudadanos frente a determinados aspectos de los acuerdos. Defraudan el poder del Congreso al despojarlo de sus funciones constituyentes. Segundo, defraudan el poder o el control constitucional. Defraudan a la comunidad internacional porque terminan utilizando, manipulando los acuerdos especiales, dándoles un contenido que no les pueden dar. Pero cuarto, defraudan al pueblo. Hemos oído reiteradamente decir al señor presidente y a los plenipotenciarios de La Habana: la última palabra la tendrá el pueblo. Estoy parcialmente de acuerdo con ello. La última palabra la tiene el pueblo porque habla de último. En eso tal vez de las cosas que estaría de acuerdo. Pero el pueblo va a votar, pero no va a decidir. Esa es la promesa vergonzosa y la mentira más dramática que en estos días estamos oyendo, que el pueblo tiene la última palabra. Mentiras. Mentiras. Mire, primero, háganse este recorrido. ¿Puede entonces el pueblo decidir sobre la vigencia cuando entra el ordenamiento jurídico? ¿Puede decidir sobre la naturaleza cuando ya es un acuerdo especial, cuando ya está en la Constitución? ¿Puede decidir sobre el alcance, si hace parte del bloque de constitucionalidad o no? ¿Si sirve de marco de referencia o no?
puede decidir sobre los mecanismos de implementación, puede decidir sobre su contenido, puede decidir sobre la obligatoriedad internacional. Continúe con el uso de la palabra, señor procurador. No, no puede decidir, que el pueblo tiene la última palabra. Pero hoy lo decían en la Corte Constitucional. El poder de refrendación es una concesión graciosa que hace el presidente al pueblo. Y se hará si ustedes lo permiten, le dijo a la Corte. Desde luego, pero si hay inexequibilidad, no me importa. Tendría las competencias para hacerlo. Cada vez se me parece más el momento actual a las dictaduras caribeñas de mediados del siglo pasado. Entonces, defraudan, no me cansaré de utilizar defraudadores del ordenamiento constitucional. Defraudan igualmente el control de constitucionalidad. Se cercenan mecanismos de control. Defraudan las competencias del Congreso. Defraudan al pueblo. Entre otras cosas, es que basta con la firma para que inmediatamente se deposite en el Consejo Federal Suizo. Basta con la firma para que se produzca la declaración unilateral de voluntad, la declaración unilateral ante Naciones Unidas. Si ya es parte, ya sería en ese momento, en el momento de la refrendación, ya sería parte de la Constitución y tendría la connotación de, o estaría en el bloque de constitucionalidad y tendría la connotación de acuerdo especial. Pero hoy sí fue la tapa, lo reconocen claramente, no nos importa la refrendación, en plata blanca, fue lo que se dijo en la Corte. Es la concesión que hicimos, pero si ustedes no nos permiten, señora Corte, de todos modos, entra en vigor. Ahora, si hay una refrendación que se requiere, claro, la que está ahí en el acto legislativo que ustedes están tramitando, para que pueda ponerse en ejecución el procedimiento exprés y las facultades presidenciales. Pero si tampoco fuese necesario allí, pues estaría en cabeza de acuerdo a las curiosas criterios constitucionales que en estos días son comunes. Concluyo. Hay un rompimiento del orden constitucional. Y esto es más grave que un golpe de Estado. Segundo, ya lo dije varias veces, es una defraudación de la Constitución para otorgarle a la FARC y al gobierno en La Habana el poder de hacer una constitución. Tercero, no me vengan a decir que la FARC, que es la primera vez en la historia de esta larga guerra que la FARC se somete a la institucionalidad. Es a la inversa. Es a la inversa. Es el gobierno, perdón, es la Constitución. Es el gobierno, es la institucionalidad la que se pretende que se someta a la FARC. Por eso,
se ha urdido esta defraudación. Entonces hay un rompimiento, hay una defraudación, es el sometimiento a la FARC. Simplemente lo que les quiero decir. Así queda, así caiga en el vacío, pero es mi deber como garante de las garantías constitucionales. Es que esto no lo hago por capricho, es algo personal, es el cumplimiento de mis funciones constitucionales. Así que como testimonio histórico, no se dejen instrumentalizar, porque están siendo instrumentalizados para concretar la defraudación. Les recuerdo un episodio histórico reciente. Casi la mayoría de ustedes eran congresistas en ese momento. Hace 2 años, con esto concluyo, hace 2 años se tramitó un acto legislativo en el Congreso. La primera reforma a la justicia. El presidente, en el ejercicio, ¿cómo denominarlo?, de competencias que el ordenamiento jurídico nunca le otorgó, objetó por inconstitucional el acto legislativo. ¿Recuerdan o no? Y profirió un acto administrativo convocando a extras. La razón era que se había descubierto algunas llamadas de la Modelo y de otras cárceles a algunos congresistas y que habían incluido micos en el acto legislativo, y objetó y después convocó a extras. Ese acto administrativo fue demandado ante el Consejo de Estado, y la sala plena del Consejo de Estado hace 1 año lo anuló, desde luego, con efectos hacia el futuro. Pero entre los razonamientos que dijo la más alta autoridad de lo contencioso administrativo era que se ha presentado un desquiciamiento constitucional y que era una confusión, una invasión del Ejecutivo a los otros órganos del poder. La objetó por las llamadas de la cárcel de la Modelo, y ahora hacen una constitución con los que deberían estar en la cárcel. Muchas gracias.